Todos los domingos las iglesias de todo el mundo confiesan juntas lo que probablemente sea el credo principal más antiguo en el que cree la iglesia hoy, el credo apostólico. Yo hablé sobre el credo apostólico en este video. Lutero en su catecismo menor dividió el credo en 3 partes o artículos. El primer artículo confiesa a Dios como nuestro Padre y Creador. El segundo artículo confiesa a Dios como Hijo y Redentor. Y el tercer artículo confiesa a Dios como Espíritu Santo y Santificador. En el tercer artículo, donde confesamos a Dios como aquel que nos aparta, nos llama suyos y nos declara santos, dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Lutero, en el Catecismo Menor, continúa explicando. ¿Qué quiere decir esto? Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo mi Señor o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe. Del mismo modo como Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe, en esta cristiandad, Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente. Y en el último día me resucitará a mí y a todos los muertos, y me dará en Jesucristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna. Esto es, con toda certeza, la verdad. Es Dios quien nos santifica y nos mantiene en la verdadera fe. Y lo hace perdonando nuestros pecados. Cuando confesamos el credo, estamos reconociendo una miríada de cosas sobre Dios y su creación. Pero para mantenerme en el tema de este video, quiero centrarme en esa línea en el tercer artículo que dice: creo en el perdón de los pecados. Al confesar esto, estamos diciendo algo poderoso sobre Dios y el ser humano. En primer lugar, reconocemos que el ser humano es pecador y necesita perdón. Y luego confesamos juntos que Dios está muy dispuesto a perdonar al ser humano pecador. El ser humano pecador y el Dios que justifica están en el corazón de la teología cristiana. Pero mientras recitaba esta línea todos los domingos, se me ocurrió hacerme la pregunta: ¿realmente creemos esto? ¿La iglesia colectivamente y los cristianos individualmente realmente creen en el perdón de los pecados? Si lo hacemos, ¿por qué somos tan reticentes a entregar estos regalos, o sea, las promesas y las bendiciones que el perdón de los pecados otorga para una persona? Hace años, cuando estaba pastoreando mi primera iglesia luterana en Guatemala, un joven me solía llamarme regularmente para confesarme su pecado. Desafortunadamente, en ese momento, no tenía las herramientas para cuidar adecuadamente a este joven. En lugar de entregarle los bienes, o sea, todas las bendiciones del perdón de los pecados, yo le daba consejos prácticos y otras palabras cargadas de leyes que sabía que eran huecas e inútiles. Después de meses haciendo eso, le pregunté: ¿por qué me llamas todas las semanas confesando el mismo pecado? Parece que solo quieres que justifique tus acciones sin ningún deseo de tu parte de cambiar. Mientras comparto estas palabras,
estoy lleno de pesar por lo mal que lo pastoreé en esta situación. En ese momento sentí que esta era la llamada de atención que necesitaba para ayudarlo en su santificación. El cambio, después de todo, era el resultado deseado de mi paradigma personal, y este cambio necesario seguramente no vendría simplemente diciéndole lo que debería hacer, sino que declararle el perdón. De hecho, ese tipo de gracia condicional solo le daría permiso para continuar pecando y usarme para justificarlo. Yo creía en el perdón de los pecados, pero no estaba dispuesto a entregar esto a un pecador de la vida real. Después de más de una década de mucha oración, meditación en la palabra de Dios y pruebas, redescubrí la importancia del perdón en las Escrituras. Para tanto, me zambullí en el estudio de la teología del Dr. Martín Lutero y la idea de que la teología en su esencia es algo que debe ser proclamado. Comencé a devorar las 6 doctrinas fundamentales de la fe cristiana contenidas en el Catecismo Menor de Lutero y sus muchas obras escritas, que me abrieron los ojos a la autoridad que Cristo le dio a la Iglesia para escuchar la confesión de los pecados de los pecadores y encontrar la valentía para darles una palabra que no escucharán en ningún otro lugar. Por causa de Cristo, les perdono todos vuestros pecados. A pesar de nuestra reticencia y falta de voluntad para entregar los bienes del Evangelio y proclamar el perdón de los pecados, el llamado principal de la Iglesia es de proclamar el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Como escribió Hermann Sasse, lo único que es esencial a su naturaleza como Iglesia de Cristo es que es el único lugar en todo el mundo en el que se escuchan las buenas nuevas del perdón de los pecados por amor de Cristo. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, les entregó lo que se llama las llaves del reino. Lo hizo diciendo: así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Qué les enviaba a hacer? El texto en Juan capítulo 20 continúa diciendo que sopló sobre ellos y les impartió el Espíritu Santo, versículo 22. Y luego dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Versículo 23. Este solía ser uno de esos textos que pasaba por alto sin pensar mucho. Si tenía alguna idea, era algo así como: es solo Jesús diciendo algunas cosas que en realidad solo Él lo puede hacer. Pero ahora, con nuevos ojos y oídos, veo cuán importantes son estas palabras de Jesús. Este es nuestro Señor dando a la Iglesia sus órdenes de marcha. Este es el poder especial que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su Iglesia en la tierra, de perdonar los pecados a los penitentes y de no perdonar a los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan. Él nos da el poder y la autoridad para proclamar el perdón de los pecados a los pecadores agobiados que nos confían su dolor, culpa y derrota. El pastor sabio y el cristiano fiel deben afinar su oído para escuchar estas confesiones, porque no siempre al principio suenan como una confesión de pecado. Sin embargo, cuando se escuchan con el oído compasivo de alguien que ha sido quebrantado por su propio pecado,
las llaves de Cristo abren una oportunidad para proclamar el mensaje más poderoso jamás escuchado: que el Creador del universo no está enojado con ellos, que de hecho se regocija al liberarlos de la esclavitud, del pecado y la muerte. ¿Crees en esto? ¿Crees en el perdón de los pecados? Si lo hacemos, entonces es nuestro llamado y privilegio dejar que las palabras de Cristo fluyan de nuestra lengua con el mismo entusiasmo con el que a menudo impartimos consejos a nuestros amigos pecadores. Los consejos son omnipresentes y se pueden encontrar bajo precio en todo momento. Pero hay algo más que no es barato y que costó mucho y probablemente muy difícil de encontrar: la gracia de Cristo, y esta la iglesia lo tiene. Con la ayuda de las Escrituras Sagradas, de muchos pastores y hermanas en la fe, podemos hacer a menudo que la proclamación del perdón de los pecados sea una realidad. Comienza con tu familia y tus amigos. Escucha las confesiones y cuando escuches una, dale al confesor el perdón de Cristo sin condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9.